versículo 15 hasta el 25. Hechos 21, 15, dice así la palabra del Señor. Después de estos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nasón, de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz, pues, esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Por cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Hasta aquí la lectura. Hoy llegamos a Jerusalén con el grupo de misioneros. Habían salido desde Macedonia hace unas semanas, habían parado en Cesarea y por fin llegaban a Jerusalén. Habían sido varias semanas de viajes en las que Lucas nos ha ido narrando las distintas escalas que hicieron los misioneros a lo largo de estos días. Recordad que Pablo y sus compañeros llevaban una ofrenda para los hermanos de Jerusalén, y que, a pesar de las ganas que Pablo tenía de llegar hasta allí antes de la fiesta de Pentecostés, parece que iba retardando el viaje porque sabía que en Jerusalén le esperaban grandes pruebas, que ya le habían sido anunciadas por medio de varios profetas a través del Espíritu Santo a lo largo del viaje. Pero Pablo, al igual que el Señor Jesús, afirmó su rostro para ir a Jerusalén a pesar de las persecuciones que le esperaban allí. Los misioneros tuvieron tiempo para visitar varias congregaciones a lo largo de su viaje, congregaciones de las que apenas sabemos nada, no sabemos cómo se formaron, no sabemos cuántos hermanos las componían, pero que pudieron disfrutar del ministerio, de la consolación y de la exhortación de Pablo y sus compañeros. Vimos en el estudio anterior que Pablo llegó a Cesarea y se hospedó en la casa de Felipe el evangelista. Allí llegó el profeta Agabo, que cogiendo el cinto de Pablo se ató las manos y los pies diciendo que así iban a atar al dueño de aquel cinto. Y esto hizo que los hermanos de Cesarea le rogasen a Pablo que no subiese a Jerusalén. A lo que Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre de Jesús. Y sin duda no eran solo palabras, sino que era la verdadera intención de Pablo, poder llegar hasta Jerusalén para predicar el Evangelio allí a las autoridades judías y romanas, a pesar de que llegar a Jerusalén podía traerle consecuencias terribles para su vida. Y al pensar en esta frase, volví a recordar al antiguo Saulo de Tarso, cómo él mismo había estado implicado en perseguir el Evangelio. Seguro que él participó en reuniones en las que los judíos se comprometían a acabar con los cristianos. Personas que eran como él antes de encontrarse con Jesús cuando iba hacia Damasco, y que harían todo lo posible por acabar con aquella secta que ahora estaba sacudiendo todo el mundo. Y creo que podemos decir que la aversión por el cristianismo crecía de una manera proporcional al crecimiento del cristianismo. Cada vez que iban creciendo, los odiaban más y más.
Así que Pablo subía a Jerusalén sabiendo perfectamente a lo que se iba a enfrentar. A personas fanáticas que podían decir, al igual que decía Pablo, que eran circuncidados al 8º día, del linaje de Israel, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseos o saduceos, en cuanto a celo, perseguidores de la Iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensibles. Seguro que había más personas como Pablo que podían decir estas cosas. Y él ahora se iba a enfrentar sabiendo todo lo que querían hacerle, porque era lo que él antiguamente quería hacerle a los creyentes. Pero Pablo se iba a presentar ante ellos conociendo la gracia del Señor Jesús, que por amor a nosotros, siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros fuésemos enriquecidos. Pablo se iba a presentar ante ellos sabiendo que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Estoy dispuesto a morir por el Señor Jesús. No soy capaz de imaginar la cara que puso Pablo cuando dijo estas palabras, pero desde luego resultó muy persuasivo, hasta el punto que Lucas y todos los hermanos dijeron: no le pudimos persuadir, así que desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Y cuando las cosas van bien, ¿cómo nos gusta decir que es la voluntad del Señor? Cuando prosperamos, ¿cómo nos gusta decir que es la voluntad del Señor? Pero cuando el Señor nos muestra su voluntad y lo que nos muestra no es tan agradable para nosotros y nos manda aflicciones, tantas veces queremos nosotros ayudar al Señor para que su voluntad sea más parecida a lo que nosotros tenemos pensado en nuestras mentes. Y recordaba 2 ejemplos del libro de Génesis. Dios había prometido a Abraham una gran descendencia, pero él y Sara no tenían hijos. Así que el heredero iba a ser un sirviente. Y como los planes no iban según lo esperado, decidieron que Abraham tuviese un hijo con Agar, la esclava egipcia. El otro, un poco tiempo después, Rebeca concibió gemelos y Dios le dijo que el mayor serviría al menor. Y ella pensó que Dios no iba a poder cumplir esa promesa, así que engañó a Isaac para que bendijese al hijo menor antes que el mayor. Hágase la voluntad del Señor. Sea cual sea su voluntad, implique lo que implique en nuestras vidas, hágase la voluntad del Señor. ¿Somos nosotros capaces de hacer nuestra esta frase y asumir las consecuencias que podría tener en nuestras vidas? Vimos en el estudio anterior que los misioneros estuvieron varios días en casa de Felipe, pero llegó el momento de preparar las maletas y emprender viaje hacia Jerusalén. Al grupo que venía ya de Macedonia se le suman más hermanos de Cesarea. Se piensa que el viaje entre Cesarea y Jerusalén llevaría un par de días, y algunos comentaristas piensan que después del primer día descansarían en la casa de este Nasón que se nos nombra. Dice Lucas que Nasón era discípulo antiguo procedente de Chipre. Y es difícil saber lo que significa eso de discípulo antiguo. Pudo haber sido convertido el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en Hechos capítulo 2, o cuando los creyentes fueron esparcidos tras la persecución que se produjo después del martirio de Esteban, Hechos 11-19, o durante el primer viaje misionero en el que Pablo y Bernabé fueron a Chipre, Hechos 13-4. Lo que sí podemos deducir del texto es que este discípulo debía tener una casa bastante grande, ya que pudo hospedar a un grupo grande de hermanos, los que venían de Macedonia, que eran 7, más Pablo, más los que se juntaron, que venían de Cesarea. Pensemos que a la fiesta de Pentecostés subían muchísimos peregrinos y que sería complicado encontrar un lugar donde pasar la noche. De ahí que se nombre especialmente a este hermano, que pudo dar cobijo a este grupo numeroso de creyentes que subían a Jerusalén. Y dice el versículo 17, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Hasta ahora en todas las iglesias se habían recibido a Pablo y sus compañeros con preocupación, porque el Espíritu les había revelado lo que le esperaba a Pablo. Ahora nos dice Lucas que los hermanos de Jerusalén los reciben con gozo.
Como ya hemos visto en otras ocasiones, las noticias sobre el ministerio de Pablo habrían llegado y los hermanos de Jerusalén querrían escuchar de boca de Pablo las grandes cosas que Dios había hecho por medio de él. Y Lucas nos dice que al día siguiente Pablo se reunió con Jacobo y con el grupo de ancianos en Jerusalén. Y el versículo 20 nos informa que en Jerusalén se habían producido miles de conversiones, por lo que podemos pensar que el grupo de ancianos de la ciudad también sería numeroso. Ya hemos visto que Jacobo era el principal en la iglesia de Jerusalén y su conversión sin duda es muy llamativa, por lo que nos detendremos un momento en el cambio que se produjo en Jacobo. Por los evangelios sabemos que durante el ministerio de Jesús, tanto Jacobo como los otros hermanos de Jesús se burlaban de él. Llamativo es lo que narra Juan, en Juan capítulo 7. Vamos a leer Juan capítulo 7, versículos del 1 al 10. Dice Juan 7, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en él, resalta Juan. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo no ha llegado aún, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Ese después de estas cosas que leímos en el versículo 1 se refiere a lo que sucedió cuando Jesús dijo que Él era el pan de vida y les dice, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Estas fueron palabras que les costó mucho digerir a sus discípulos. Juan dice que al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y más adelante dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Parecía que la fama de Jesús se había desvanecido y sus hermanos le provocaban para que fuese a Judea, concretamente a la capital donde se celebraba la fiesta de los tabernáculos. Sus hermanos subían a Jerusalén para celebrar la fiesta como era su costumbre, pero él no sube con ellos, prefiere ir solo más tarde, quizás por no soportar sus burlas. El Evangelio nos narra otro momento en el que Jesús coincide con su familia, y en este caso con su madre y sus hermanos, y supongo que la respuesta que les dio Jesús en aquel momento no les gustó absolutamente nada. Lucas 8, 19. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud, y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Tuvo que ser muy cortante para la familia de Jesús escuchar estas palabras delante de toda aquella multitud. Sabemos que de esos familiares que vinieron a él solo, su madre estuvo a los pies de la cruz cuando Jesús fue crucificado. Juan 19, 25. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. No sabemos dónde estaban sus hermanos ni sus hermanas mientras crucificaban a Jesús, pero al igual que la gran mayoría de sus discípulos, lo abandonaron en aquella hora. Pero al principio del libro de Hechos ya encontramos al resto de la familia de Jesús reunidos junto a los apóstoles, Hechos 1 del 12 al 14. Se había producido un cambio radical en la vida de Jacob y del resto de sus hermanos por el fenómeno, por el encuentro que tuvo con Jesús resucitado. Eso no lo leemos ni en los evangelios ni en el libro de Hechos, sino que nos lo narra Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 al 9. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado, y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras,
y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo. Y Jacobo empezó a tener protagonismo en la iglesia de Jerusalén. En Hechos capítulo 12, después de que su tocayo Jacobo, el hermano de Juan, fuese asesinado y Pedro fuera encarcelado, Pedro fue liberado con el poder de Dios por medio de un ángel de aquella cárcel. Y cuando llegó a casa de María les dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Ahora el versículo 18 nos dice que Pablo y sus compañeros fueron a ver a Jacobo y a los ancianos de Jerusalén. Y entendemos que en esta visita había tres motivos. En primer lugar, y como venimos meditando desde hace algunos estudios, entregar la ofrenda de parte de los hermanos de Macedonia. Y a mí me llama la atención que aquí no se dice nada de que entregaran la ofrenda. En segundo lugar, fortalecer el vínculo entre judíos y gentiles mediante la reunión de Jacobo y los ancianos con los representantes gentiles que habían llegado acompañando a Pablo desde Macedonia. Recordemos la aversión que tenían los judíos a reunirse con los gentiles y que hemos visto cuando Pedro fue a casa de Cornelio. Ahora, Pablo y sus compañeros de viaje, que no eran judíos de nacimiento, se podían reunir con creyentes procedentes del judaísmo. Y es que la pared intermedia que había entre judíos y gentiles había sido derribada por la sangre de Cristo. Efesios 2, 11 al 18. Y en tercer lugar, esta reunión era para informar acerca del viaje misionero de Pablo. Este viaje de Pablo había sido muy productivo. Recordemos lo que Lucas decía en Hechos 19:10 después de estar a lo largo de 3 años predicando en Éfeso. Todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Todos los que habitaban en Asia oyeron la palabra del Señor Jesús. Y leemos que la reunión comenzó con la presentación de los hermanos. Pablo conocería a algunos de los ancianos seguramente, pero no los conocería a todos. Después de haberlos saludado, Lucas nos dice que Pablo relató todas las cosas una por una. No sabemos cuántas horas estarían allí, porque si relató todo lo que hizo en aquel viaje, tuvo que ser mucho tiempo. Detalló lo que pasó con cada uno de los lugares que visitaron. Probablemente mencionó a personas que se habían convertido a Cristo en cada ciudad, hablándoles de familias que entregaban sus vidas al Señor. No es de extrañar las listas de hermanos que aparecen en las cartas de Pablo, los que saluda de manera tan cariñosa a tantos hermanos, muchos de los cuales conocieron el Evangelio a través de Pablo o de sus compañeros, y muchos que trabajaron codo a codo con él para anunciar también el Evangelio a otras personas. Y notemos el énfasis que Lucas hace en que Pablo relató lo que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Lo que Dios había hecho. Todo lo que había sucedido había sido por obra de Dios. Y es que recordad lo que dijo Ananías, lo que dijo el Señor a Ananías sobre Pablo: instrumento escogido es para llevar el nombre de Dios entre los gentiles. Pero aquel instrumento era tocado por el Dios eterno. Y esto provocó la única respuesta que podría provocar en aquellos ancianos. Dice el texto que glorificaron a Dios. Comprendieron que la misericordia de Dios se manifestó a todos los hombres, no solo a judíos. Como estamos viendo a lo largo de todo el libro de Hechos, Dios fue usando sus instrumentos para que el Evangelio llegara a toda criatura. Ya al principio del libro, Jesús comisionó a sus discípulos para que fueran por todo el mundo predicando el Evangelio. Me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Y ahora los creyentes de Jerusalén podían comprobar que el plan de Dios se estaba llevando a cabo a pesar de todos los impedimentos que se estaba encontrando en el avance del Evangelio. Glorificaron a Dios. Soli Deo Gloria. Es la quinta sola de la Reforma. Y es que Dios es el único que debe recibir nuestra gloria. Pero hubo un tema que cambió el rumbo de la reunión. Ya hemos comentado que las noticias corrían muy rápido. En aquel entonces, a pesar de no tener medios de comunicación,
que tenemos, los medios de comunicación que tenemos en la actualidad, las noticias llegaban a todos los lugares, pero a veces las noticias llegaban distorsionadas, o quien las escuchaba las retorcía. Los que fuisteis a algún campamento, igual conocéis aquel juego del teléfono escacharrado, el teléfono roto, ¿no? Sí, El juego es muy simple, se hace una fila de personas y se susurra al oído de la primera persona una frase o una noticia. Esa persona se lo va susurrando al siguiente, al siguiente, al siguiente, al siguiente. Y cuando se llega al final, lo que escuchó el último no tiene nada que ver con lo que dijo el mensaje inicial. Y ahora nos dice el versículo 21, pero no les ha informado, pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Algo que Pablo nunca había dicho. Mientras Pablo proclamaba el Evangelio en Éfeso, las noticias respecto a su obra llegaban a Jerusalén tergiversadas. La gente en Jerusalén interpretó estas noticias desde su propio punto de vista, que era muy diferente a lo que realmente estaba sucediendo. Pablo enseñaba a los cristianos gentiles que ellos no estaban obligados a sujetarse a la ley de Moisés. Seguro que les informó de las decisiones del Concilio de Jerusalén, según las cuales se les mandaban que se abstuvieran de cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre, de animales estrangulados y de la fornicación. Leíamos en Hechos 15, 29 y también el versículo 25 de nuestro capítulo. En Asia Menor, Macedonia y Grecia, Pablo predicó el Evangelio tanto a los judíos como a los griegos. Hechos 20, 21. A los judíos en Éfeso les enseñó el Evangelio de la gracia de Dios. Hechos 20, 24. A los judíos fue un judío, a los gentiles se hizo gentil para ganar a ambos para Cristo. 1 Corintios 9, 20 al 22. Seguro que se daba cuenta de la dificultad que enfrentaba el predicar el Evangelio a estos dos grupos de personas, aunque, como él mismo dice, tenía limpia conciencia. A favor de Pablo debemos recordar que en su obra y en su vida él demostró su lealtad a los judíos, cuando, por ejemplo, circuncidó a Timoteo justo en los días cuando estaba llevando la carta del Concilio de Jerusalén a las iglesias de Galacia, Hechos 16, 3 y 4. También vimos en Hechos 18, 18 que hizo voto de Nazareo, que requería cortarse el pelo y aparecer en el templo de Jerusalén antes de una determinada fecha. Y en aquella reunión seguro que Pablo pudo explicarles todas estas cosas. Y me encanta lo que leemos en el versículo 22, que en la Reina Valera nos dice: ¿qué hay pues? Pero en otras versiones dice: ¿qué es lo que se debe hacer? ¿Qué es lo que se debe hacer? Y entiendo que los hermanos querían buscar la mejor manera de solucionar este asunto, que sin duda podía crear un cisma entre los hermanos judíos y gentiles. Es una buena pregunta, ¿verdad?, cuando hay discrepancias en medio de una asamblea. ¿Qué se debe hacer? ¿Lo que nosotros pensamos? ¿Lo que nosotros imponemos? ¿O lo que el Señor quiere que hagamos? Está claro que Jacobo y los ancianos respaldaban a Pablo en su trabajo y enseñanzas, pero tenían que encontrar una fórmula para aliviar los ánimos que había entre los judíos que se habían convertido al cristianismo en Jerusalén. Si los cristianos que provenían del judaísmo se sentían resentidos contra Pablo, ¿qué se podía esperar de los judíos que todavía no conocían al Señor Jesús? Y para intentar aplacar a los creyentes judíos, Jacobo le propuso algo a Pablo, versículos 23 al 25. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Los ancianos hacían a Pablo una proposición prudente. Conocían a 4 hombres que habían hecho voto de Nazareo.
Suponemos que el voto nazareo lo hicieron antes de la fiesta de Pentecostés. Y al final del mes que duraba el voto, ellos fueron incapaces probablemente de pagar los gastos que conllevaba el cumplimiento del voto. Según Números 6, 14 al 17, el nazareo tenía que ofrecer 3 animales: un cordero macho, un cordero hembra y un carnero, una ofrenda de grano y una bebida y una canasta de pan. El coste no era pequeño, el coste era muy alto, pero servía como una expresión de la promesa que habían hecho a Dios, rapándose el pelo. Durante el periodo de su voto, un nazareo no podía usar navaja sobre su cabeza, sino que tenía que dejar que su pelo creciera. Pero cuando el voto terminaba, tenía que afeitarse la cabeza y dedicar el pelo, el cabello al Señor, y quemarlo junto con el sacrificio de su ofrenda, Números 6, 18. Así que Jacob y los ancianos aconsejaron a Pablo que tomara a estos 4 hermanos, que se uniera a ellos en sus ritos de purificación y pagara los gastos, mostrando su conformidad con aquel rito judío, aunque sabía que no le iba a aportar absolutamente nada para su salvación. Como veremos en el próximo estudio, Pablo fue al templo para pagar los gastos de estos 4 hermanos. Al participar en los ritos de purificación, Pablo demostró que él era un judío que respetaba la ley judía, una demostración visible de su integridad como judío. Y sin duda, una imagen vale más que 1000 palabras. Pablo podría explicarles todo lo que quisieran, pero cuando lo vieran allí, eso iba a valer más que 1000 explicaciones. Vamos a dejar aquí el estudio, con Pablo a punto de entrar en el templo de Jerusalén, donde va a ser arrestado, como veremos. No sabemos qué pensarían Jacob y los ancianos de la iglesia cuando Pablo fue prendido allí, cuando lo vieron unos judíos de Asia. Lucas no nos da ninguna explicación, y es que esa era la voluntad de Dios. Pero hermanos, en esta mañana aprendamos de Pablo y de estos hermanos de la iglesia de Jerusalén cómo buscaron reconciliar sus diferencias por amor a la obra de Dios. ¿Qué debemos hacer? Dice 1 Corintios 9, 20 al 23, que me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley. Para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Pues aprendamos, queridos hermanos, también nosotros, tanto de Jacobo como de Pablo, como de todos sus compañeros. Amén.